Sí, mamá, nunca me pudiste peinar y eso no va contra ti, es yo, así era. Son puros datos inútiles, valor 2 kilómetros. Muchos traumas desde la desdichada infancia que... Ahora sí les doy la bienvenida a mi closet con un café. Esa gente con esas vidas mágicas les llamo yo. ¿Me explicas quién es Karen y por qué está hablando con su gato? Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidas, ligeros, ligeras, ligeres, a otro episodio más de Ligera de Equipaje. Les recuerdo mis redes sociales, @liger_de_equipaje, en Instagram, en Facebook como Liger de Equipaje y en TikTok como Ligera de Equipaje. Los había dejado en ascuas, porque estábamos hablando de los mecanismos de defensa. Cómo nuestra mente va a hacer lo humanamente y menterilmente imposible por mantenernos bien, por mantenernos cuidados, por darnos sobaditas de alma. Les voy a hacer un resumen ejecutivo. Pueden siempre escuchar el primer capítulo y luego este que está aquí. Pero si no, para eso me tienen. Y les voy a hacer un resumen de mecanismos de defensa. Habíamos comentado que se definen como los procesos inconscientes de los individuos que tienen la función de protección. La idea es cuidarse, protegerse al uno mismo y a la autoestima. Yo agrego que también cuidarnos del uno mismo, que luego somos nuestros peores verdugos y, pues no enemigos, pero a veces sí somos. Se tenía que decir y se dijo. Decíamos también que estos mecanismos son el conjunto de reacciones inconscientes que pasan en nuestra mente, que nos protegen de los conflictos entre el ello y el superyo. Resumen ejecutivo. El yo es una carita feliz, la amarilla que tenemos todos en nuestras redes. El ello es este diablito que lo que quiere es satisfacer sus impulsos y deseos, como dice Lelutier, los más profundos y los más sagrados. Y el superyo es este angelito, es esta carita con una aureolita, que son las cosas que sabemos hacer, que son los valores morales, las creencias y todas estas cosas que debemos hacer. Y por último, hablábamos de dos tipos de mecanismos de defensa. Y esto según McWilliams. Los primarios, que aparecen en la primera etapa de nuestro desarrollo, en las etapas primeras, principales, cuando somos más niños, y tienden a ir relacionadas con actividades de negación en la realidad. Y también están las secundarias, que es el capítulo que nos compete hoy y solo 3 minutos para platicarles eso. Las secundarias, dice, aparecen en etapas tardías del desarrollo. Se caracterizan porque presentan un criterio de realidad para las otras personas, porque preservan el criterio de realidad en las personas. Entonces, si los primarios estuvieron en nuestra infancia, en estas negaciones que hablábamos de cuando éramos niños, y estaban en ese momento, los secundarios ya podríamos decir que son y se van desarrollando en nuestra etapa menos niña, más adolescente, adulto, y creo que aquí sí vamos a encontrar mucho el foco de es que sí soy, es que sí hago, es que mi mente hace eso. Y como les decía, si ponemos nombre y apellido, creo que es más sencillo que comprendamos cómo somos sin juzgar, simplemente para entender que cuando pasa algo de esto, es el mecanismo de defensa ayudándome a seguir viviendo, a sobrevivir, a seguir adelante. El primer secundario que vamos a repasar es la represión. La persona es totalmente consciente de lo que está pasando, sin embargo, de manera voluntaria, decide olvidarlo u omitirlo. Esto desencadena un reflejo de inhibición. Me cuesta mucho este tema, pero cuando había centros de conversión para personas homosexuales y había que, abro comillas indignadas, curarlos, cierro comillas muy indignadas en rojo, había una represión. Entonces la persona que tenía gustos homosexuales o que era una persona homosexual de repente decía, es que esto está mal, esto es... Y estoy entrecomillando todo porque de verdad me descompone un poco. Es que esto no es normal, esto no es natural. Entonces se vivió muchísima represión. Se vivió mucho de esto está mal, entonces me caso con una persona del sexo opuesto, entonces reprimo toda mi vida, mis gustos, mis deseos,
para poder pertenecer a algo. Siguiente, la regresión. Adoptar conductas o formas de funcionamiento de la infancia para evitar el conflicto. Seguro lo han visto, espero solo lo hayan visto en películas. Cuando hay algún trauma, alguna cosa muy fuerte, un adulto, que puede ser un adulto bastante mayor, se hace huevito, pone en posición fetal y empieza como a mecerse. Esta regresión es, tú te sentías bien o te sentías seguro cuando de chiquito te chupabas el dedo, te agarrabas la nariz, agarrabas tu mantita, entonces vas a tender a hacer eso. Mecanismos de defensa. Nuestra mente quiere que estemos en un lugar mejor. Nuestra mente, nuestra psique nos quiere acariñar el alma y abrazar y decir, todo va a estar bien. Ya, chiquito, ya. Esta es la regresión. Otro bien interesante que es mucho de nosotros los adultos. Ya me voy a incluir en todos, ya lo acepto. Aislamiento. Separar pensamientos de emociones. Y esto es muy visto en profesionales de ciertas áreas. ¿Por qué? Porque no se pueden dejar afectar. Los médicos, los jueces, los militares se aíslan. Mi misión es ir a una guerra y hacer lo que me diga mi comandante. Y se logran medio despegar, ¿sí? Se aíslan en su mente y es decir, hice lo que tenía que hacer y punto. Un médico que tiene que decidir están pariendo una mujer, entonces hay una decisión, entonces la vida o la madre, obviamente, la madre o el producto, el hijo, la hija, van con el papá o van con quien sea y pues supuestamente le dan a escoger, pues sí se ve muy feo, pero le dan a elegir. ¿Qué pasa cuando hay una urgencia, cuando es un terremoto, cuando hay ciertas cosas? Ese aislamiento les ayuda un poco a decir, a ver, ¿cuál tiene más posibilidades? ¿Cuál está en mejores condiciones? ¿Quién va a sobrevivir más? No sé si aquí entra el triage, pero ponemos los puntos sobre las IES. Este tiene 2% de posibilidad y este tiene 3%. Pues el que tenga 3%. Ese es el aislamiento. Y fíjense cómo mientras vamos creciendo, vamos madurando, son decisiones más difíciles y creo también, no soy psicóloga, repito, tenemos que comprender que nuestra mente va a hacer decisiones más drásticas y estos mecanismos van a ser así como de golpazo. Iba a decir otra palabra, pero como de golpazo. Otro mecanismo secundario, intelectuación. Y les prometo que así es, intelectuación. Es muy parecido al aislamiento. La diferencia es que las personas sí reconocen que hay un afecto, sí tiene cierta empatía por algo más, pero no es capaz de sentirlo. Y el conocimiento y la emoción no se comunican. Yo sé que quisiera salvar a la mamá porque es la mamá y porque tiene más hijos y porque tal, pero no. ¿Quién tiene más posibilidades? El hijo. Pero también sé que la mamá podría sobrevivir porque no. ¿Sí? Lo intelectualizas. Tu mente razona, hay cierta emoción, no se dice, pero está la balanza un poquito más hacia el otro lado. La siguiente, racionalización. Si se fijan, están a una coma el aislamiento, la intelectualización, si lo leí bien, y el racionamiento. Y es que somos tan complejos, somos tantas cosas, tantas decisiones y nuestro cerebro y nuestra alma deberían estar tan conectados para cuidarse que hay muchos rasgos de esto. Racionalización. Se justifican hechos o comportamientos para evitar conflictos. Buscan en los hechos algo que permita justificarlos. Entonces dices, es que salvé a la mamá. Pero es que el crío a lo mejor tenía más posibilidad. No, pero a ver, la mamá es un adulto, seguro se va a recuperar y tiene más hijos. Sí, pero si lo ponemos lo más frío posible, el hijo tenía un porcentaje más de posibilidad que la madre. No. Pero es que la madre iba a aguantar, por ejemplo, le tenemos que poner sangre y a lo mejor, y es hacerlo racional y aquí sí se meten sentimientos y aquí sí hay emociones y es la decisión que tomé y punto, ¿sí? Cualquier serie que vean en cualquier plataforma de médicos que tengan conflicto o que vengan de pelearse con alguien o, por ejemplo, tengan
y es un ejemplo también, a un asesino serial en la mesa de operación, ¿lo salvas? ¿Dejas que viva? Aun cuando sepas lo que hizo o lo que puede hacer después de eso, ¿dónde entra esta racionalización de es que por mí lo dejaba? ¿Y dónde entra este aislamiento de es que es un ser humano y yo juré ante la ley de Hipócrates que iba a usar mis conocimientos para esto? Fíjense cómo hay tantos matices en una sola, pues no en una sola mente, pues cada quien tenemos una, pero en una sola línea de pensamiento y cómo estos mecanismos nos ayudan a no enloquecer, nos ayudan a ser mejores personas, nos ayudan a que la carita feliz que es el yo esté malabareando y te diga, ¡ay, es que se me va para un lado el ello! ¡Ay, es que se me va para el otro lado el super yo! Siguiente, porque si no nunca vamos a acabar este capítulo. Compartimentalización. Lo leí, le juro que no edité esto. Compartimentalización. Creo que las dos lo dije bien, ojalá sea así. Separación de pensamiento y de la conducta en categorías inconexas o comportamientos lógicos cerrados. La persona no advierte la incongruencia de sus pensamientos o patrones. Cuando nos pasó una vez, estaba mi mamá, no lo iba a decir, pero llega a una funeraria y no sabe qué decir, entonces dice muchos días de estos. Y entonces la persona, el muertito, quiero suponer, le dice, ay, muchísimas gracias. Es un ejemplo bastante tonto, pero a veces así funciona en nuestra mente. Y a veces se mueve y otra vez pasó en un entierro, estaba ya la caja, pues bajó y le empezaron a poner flores y uno de los hijos de la muertito, porque era la mamá de esta persona, empieza a quitar de todos los muertitos ajenos coronas y flores y a ponerlos encima de la de su mamá. El cerebro estaba pensando en, es que hay flores, hay que ponerlas encima. El alma no estaba pensando en, es que son flores de ajenos y no es de mi muertito. ¿Sí? Así funciona y seguro ustedes tienen un ejemplo que estén pensando ahorita, a lo mejor de ustedes mismos, que no tenía esta lógica. Siguiente, anulación. Compensar un sentimiento o emoción dolorosa de modo que se anula, se cierra, se calla, con otro compensatorio. Hay veces, y es un ejemplo, cuando una pareja tiene una confrontación física y un abuso físico, en ese momento la persona reacciona y así como está la persona se la lleva a una cena romántica o le regala flores o le compra un coche o le compra cosas. ¿Quieres anular lo malo que hiciste con algo muy bueno? ¿Sí? El ello que estuvo arriba, ese diablito moradito de emoji, estaba mero arriba y entonces dices, híjole, ¿y el yo qué hace? Voltea la balanza para el otro lado para que el angelito sea el mejor y te cuido y te regalo y te procuro y te dejo hacer cosas y voy a cambiar y todo este tipo de cosas. Siguiente, y no se crean que son demasiados, dejen ver. Vamos a hablar nada más. Sí, son bastantes, pero no. Creo que es importante como conocerlos para comprender todos los matices en los que estamos también. Volver contra sí mismo. Redirigir emociones que estaban destinadas hacia alguien más sobre la propia persona. Desarrollar estos sentimientos, enojo, frustración, etcétera, hacia uno mismo. Las autolaceraciones. Esta gente que tiene tanto odio, tantas emociones, por ejemplo, y entonces lo que hace es lastimarse a sí mismo o cortarse a sí mismo. A ver, no estoy diciendo que solo sea esto, hay otra forma también de autolacerarse que es para generar y para como soltar todas las emociones, pero es un ejemplo. Entonces te odias tú, haces todo contra ti y toda esa emoción que ibas a sacar la vuelcas en ti mismo. Es como echarnos una cubeta de agua a nosotros mismos y la cubeta iba para alguien más. Siguiente, desplazamiento. Parte de la redirección de las emociones de un objeto neutral a otro, ya que si las expresamos pueden ser demasiado emocionales y no podríamos llegar a controlarlas. Cuando
un niño le gritan y le regañan y le exigen y bla, y de repente va con sus objetos no animados, no sé, con su conejito, con su perrito, con su peluche, y les empieza a gritar, les empieza a decir, le empieza a exigir, lo empieza a golpear. De hecho, hay psicólogos que ven este tipo de comportamientos y que entienden qué es lo que está pasando. Y ese es el desplazamiento. Siguiente favorito y tema del siguiente Patreon que pueden escuchar. Terminando este capítulo en Patreon, busquen Ligera de Equipaje. Es el sistema de apoyo a este podcast y obviamente a todo lo que podamos hacer aquí. Siguiente, formación reactiva. Cuando se experimenta un deseo instintivo o inconsciente que rechazas conscientemente. Los sentimientos e impulsos inaceptables son modificados y se vuelven aceptables. Hay un caso conocidísimo de esto. Esta película que les voy a comentar está basada en ese caso y es Bates Motel, que es una película de Alfred Hitchcock que está basada en un caso real y es un compa que se llama Norman que vive en un hotelito en medio de la nada y que idolatra y ama a su madre y la cuida y la procura y todo el día está pensando en ella y va y trabaja y regresa. Es una historia muy conocida, pero igual si no, investiguenla. Lo que nos dice esta película es que odiaba tanto a su madre, vivía tan reprimido por la madre, era tanto el odio que tenía hacia ella que lo transforma, su formación reactiva es idolatrarla, amarla, hasta el hecho de que vivía con un cadáver. La madre ya estaba muerta bastante tiempo antes. Y no es spoiler, esta película es como de hace 60 años y no estoy exagerando. Y es la formación reactiva. Todo lo que no pudiste sacar, todo lo que no pudiste hacer, todo lo que no pudiste expresar, lo transformas y lo volteas. Y fíjense cómo funciona nuestra mente. Me parece impactantísimo. Les digo, es un capítulo entero que pueden escuchar justo ahora en Patreon. Siguiente, inversión. Relacionado con la interacción de alguien con la situación que experimenta, pasando de un ser pasivo, en donde se sufren las consecuencias, a pasar a ser una persona activa en esa misma situación. Inversión. O sea, literal, le damos la vuelta a hot cake, vamos a decirlo así. Aquellas personas que pasan de ser personas dependientes a querer que las personas dependan de ellas. Cuando pasas de ser el niño golpeado a ser el golpeador. Cuando pasas de ser el niño buleado a ser el buleador. Cuando pasas de tener un jefe tóxico que te decía y que no te dejaba, a volverte tú esa persona tóxica que no deja que la gente crezca. Es interesantísimo y si se fijan estamos plagados, creo que más laboralmente, porque ya no estamos en primaria y el bullying ya lo sobrevivimos. Y eso pasa en la inversión. Fíjense qué interesante. Casi penúltima, casi bien, penúltima. La actuación. Actúan las personas sus deseos o conflictos inconscientes a través de acciones para no tener que ser conscientes de esas ideas o los efectos que pueden tener. Ahí les va. Es broma, pero si no quieres no es broma. Pero si piensas que sí es broma, entonces sí es broma. Ese fake it until you make it, esa persona que es de, jaja, sí, podemos ir a ponernos borrachos y si no, no, jajaja. Pero podríamos, pero yo nunca lo he hecho. O sea, pero no lo haría. Pero es que sí me he imaginado, cuando me encuentre la persona, le voy a decir, nos vamos a ir de fiesta y de ahí nos vamos a ir a San Miguel y de ahí 2 días después vamos a regresar, pero nunca lo haría. ¿Sí? Esas veces que tenemos el plan, la respuesta, la maleta hecha, jajaja, pero es broma, a eso se refiere la actuación. Y repito y reitero aquí, yo no soy psicóloga, es información que investigué, que busqué, que encontré, que me explicaron por otras partes. No hay que juzgarnos, hay que comprendernos, hay que ver cómo funcionamos y creo que el ponerles, repito, nombre y apellido nos ayuda a identificarlas. Penúltima, ahora sí. La sexualización. Fíjense qué complejo. Transformar sensaciones de terror o de dolor en experiencias placenteras. Este mecanismo se suele observar en sujetos, personas, las cuales son víctimas de agresión o de represión. Ellos se defienden
convirtiendo los malos momentos en situaciones agradables y gratificantes. Otra vez es darle la vuelta a la tortilla. No voy a dejar que me afecte, no voy a dejar que esto me haga tanto mal, entonces lo disfruto. Y pégame y te pido más. Y no pongo más ejemplos, pero es ese tipo de mecanismo de defensa. Y de nada, último mecanismo de defensa que vamos a tratar en este capítulo, la sublimación. Permite a las personas canalizar todas aquellas pulsiones, le llaman en psicología, estos son estímulos, impulsos, generalmente de contenido sexual o agresivo, y orientarlas hacia conductas consideradas aceptables socialmente hablando. Hay un capítulo de La Niñera. Sí, tengo esa edad. Hay un capítulo de La Niñera en que están en un viaje a no sé dónde, a una playa, a las Bahamas, les voy a decir, y están el señor Mr. Sheffield y la niñera en una tensión así como sexual. Total que se van todos a la playa y quien se cae se quedan solos y se ponen a jugar en un juego de ping pong. Y obviamente es toda esta transición y todo lo que pasa y cómo las emociones y cómo llegan al punto culmen y tal. Y entonces esa podría ser un ejemplo muy estúpido, yo lo sé, de sublimación. Cómo poder transferir de un lugar a otro y cómo canalizar todas aquellas pulsiones, todas esas cosas que traemos internas de una forma socialmente aceptable. Y si recuerdan, hablamos que para esto son los mecanismos de defensa, que esta es la función, adaptación adecuada a la sociedad, el correcto desarrollo de nuestra personalidad y nuestro equilibrio emocional. Es importante comprender esto, es importante cómo funciona nuestra mente, porque si no estamos bien mentalmente, no somos felices, no comemos una manzana al día, no caminamos, no hacemos ejercicio, este equilibrio emocional creo que es una de las cosas básicas que deberíamos de tener todos. Y hay muchísimos mecanismos de defensa. Quizá algunos que sean como combinaciones, quizá uno que solo tú tengas y tu mente así funcione. Y muchas veces tienen que ver con nuestra creencia, con nuestra religión, con quién somos, hasta la educación que nos dieron. Y es que los mecanismos de defensa no son unas, vamos a llamarlo así, técnicas psicológicas adaptativas para la salud mental. No es, voy a usar este mecanismo para poder destraumarme de esto. La mente no funciona así. Si bien no soluciona un problema, sí nos ayudan a adaptarnos, a bloquear el conflicto y poder transitar hasta poderlo enfrentar y tener las herramientas, el tiempo, la madurez para hacerlo. Si deseamos trabajar esto, resolverlo, superarlo, madurarlo y reducir las consecuencias psicológicas estresantes, negativas, si realmente queremos trabajarlo, podemos hacer lo siguiente. Y es un listadito de cosas tan sencillas que se escuchan de leer y tan complicadas por cómo somos. Desarrollar habilidades sociales. Importante. Empatía, asertividad, respeto, escucha activa, la negociación, la comunicación para evitar tantos problemas y nuestras habilidades también de expresarnos, de comprender, de autocontrolarnos y tratar de solucionar los conflictos. Si fuéramos más conscientes de esto, si nos enseñaran en el cole como nos enseñan las letras, este tipo de manejo de emociones, creo que estaríamos mucho mejor y no necesitaríamos tantos mecanismos. Y bueno, si todos tuviéramos estas habilidades sociales masticadas y listas en la vida real, los psicólogos estarían en peligro de extinción. Si a todos nos hubieran dado después de la clase de deportes, clase de inteligencia emocional, estaríamos de otro lado. Pero como no, y como no tuvimos esa clase y como si yo seguro la reprobé, hay otras cosas que podemos hacer. Acudir a terapia, enfrentar nuestros problemas, hablarlos, ponerlos en perspectiva. Cuando los platicamos, si alguien nos regresa lo que le estamos diciendo, se escucha diferente y eso de verdad es impresionante. Tener la madurez de comenzar a trabajarlos y reconocer que tenemos problemas, como todos, que no podemos solos, que no tendríamos que hacerlo solos y que podemos superarlos conociéndonos más y siendo más felices, dejar de cargar.
mochila ligera de equipaje. Es de este tamañito. Y sí estoy haciendo con mis deditos así un poquitito que se vea chiquitito, aunque ustedes no lo ven porque esto es un podcast. Tenemos este microespacio vacío en la mochila ligera de equipaje. ¿Qué vas a cargar ahí y qué no? Otra cosa que podemos hacer, mejorar nuestros sentimientos. Y no ser mejor o sentirme más feliz, no. ¿Cómo nos hacen sentir las cosas? ¿Cómo las tomamos? ¿Qué hacemos con esa información? Si me lo tomo tan a pecho, el que me pitó y no era para mí y estoy deprimida y ya no quiero volver a manejar, es cómo trato esta información, cómo entiendo estos sentimientos y cómo me pongo algo aunque no sea para mí. Siguiente punto, y es el más complicado creo, afrontar la realidad y afrontar que hay más realidades y no solo tolerar y no solo aguantar, aceptar las alternativas de los otros y estar en paz y vivir con eso. Y si a ti te gusta en tu casa cuando yo voy a tener la música y la televisión y la licuadora y tal prendido, lo acepto. Y voy un rato y lo disfruto y estoy bien. Aunque llegue a mi casa yo apague todo. Ese comprender que el otro es diferente. Y no es que esté mal y que yo esté bien, da mucha paz interior. Todos estos mecanismos de defensa a los que hablábamos, tanto los primarios como los secundarios de estos dos capítulos, los podemos ver como un filtro, un tamiz, una almohada, un escudo que pone nuestra mente para resolver los conflictos y para reducir las consecuencias psicológicas de algún acontecimiento tan fuerte o tan estresante, tan traumático, tan negativo en nuestras vidas. Es esta almohadota que ponen para cuando los críos se avientan en las pelotitas. Es caer en suavecito, pero no por eso significa que caímos suavecito y no es necesario salir de esa alberquita, ¿sí? Esos son los mecanismos de defensa. Todos tenemos activados estos mecanismos. Algunos los tenemos conscientes o lo tenemos detectados. Algunos no tenemos idea y vamos a tener que escuchar este capítulo un par de veces. Otros ni siquiera sabemos que están ahí. Ni siquiera sabemos que existen y no logramos como encontrarlos y no pasa nada. Pero si siempre hacemos consciente el agradecer a nuestro cuerpo y a nuestra alma cuando tenemos una religión, cuando hacemos ejercicio le agradecemos al cuerpo el estrés, cuando vamos a misas y tenemos una religión, de verdad agradecemos al alma y nos da paz. Hay que tomar un momento para agradecer a nuestra mente, que a veces, a pesar de nosotros y de nuestras decisiones no conscientes y de las tonterías que le hacemos y de cómo la llenamos de chaquetas mentales, nos mantiene funcionando. La mente no tendría que haber creado estos mecanismos de defensa. Digo, Darwin estará de acuerdo conmigo desde que pasamos a Homo sapiens, si estuviéramos conscientes de nuestras cosas y si enfrentáramos. Pero están los mecanismos y hay que agradecer a la evolución y hay que agradecer que están ahí, sin dejar de trabajar, sin dejar de hacerlo consciente y sin dejar de respirar y permitir. Les recuerdo mis redes sociales, escríbanme, pónganme qué temas siguen. Acuérdense que tenemos cada mes un invitado, una invitada, unos invitados que nos platican de temas que nos inspiran y que saben cosas que nosotros no. Eso me encanta de hacer Ligera de Equipaje. @liger_de_equipaje, eso es en Instagram, en Facebook como Liger de Equipaje y en TikTok como Ligera de Equipaje. Agradezcamos a nuestra mente que sea como sea, nos tiene sanos, bien y de buenas. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite. Darle vueltas y vueltas y vueltas como los satélites.